Buenas tardes a todos los presentes en la sala físicamente y a todos los colegas y amigos conectados a través de Internet, a través de Zoom, que parece que son bastantes. Hoy tenemos la conferencia dentro del ciclo del Instituto de Psicoterapia Relacional. Os comenté en alguna ocasión que este ciclo le hemos dado un título así un poco genérico por tratarse de una solución, recogiendo conferencias del año pasado que tenían que ver con el título de Mujeres y Psicoanálisis, y este año incluimos otras que previamente no estaban programadas, y el título genérico es del psicoanálisis, el psicoanálisis relacional delante de estas adversidades que nos toca vivir. Sería el psicoanálisis en tiempos del cólera, es el título que intentamos darle de forma literaria. Tenemos la suerte, siempre tenemos la suerte de que colabora con nosotros algún conferenciante o alguna conferenciante de gran relieve. Hoy, cómo no, es decir, es una de nuestras personas más queridas y de nuestras más grandes colaboradoras. Casi se podría decir que no es una colaboradora porque es una integrante de la propia institución. Charo Castaño es la vicepresidenta del Instituto de Psicoterapia Relacional, pero también desempeña otros cargos. No vamos a hacer una presentación extensísima de su currículum. Ya sabemos, casi todo el mundo la conoce y ya sabemos sus amplias actividades. Es directora del Departamento de Psicología Clínica y coordinadora de la Unidad de Sexología del Centro Médico Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer, donde es su puesto de trabajo principal y donde desempeña su labor. También es presidenta de la sección de psicoterapias psicoanalíticas de la FEA desde hace ya algunos años. Y en la colección de Ágora Relacional ha publicado un libro bastante original que se titula La terapia sexual, una mirada relacional, y que es del año 2012, que también hizo su presentación aquí y en algún otro sitio. Bueno, el título de la conferencia es lo que me faltaba por decir, pero vamos, eso lo estamos viendo también en la pantalla, es El miedo a la intimidad en psicoterapia. Has acortado el título. El título inicialmente era más largo, ¿no? ¿Me parece recordar? No. Bueno. Ya me parece largo. ¿Ya te parece largo? No, hombre, El miedo a la intimidad en psicoterapia me parece un título muy interesante y, como veréis, la exposición no nos va a decepcionar. Cuando quiera hacerlo, te pasamos. Hola, ¿se me oye? A ver, buenas tardes a todos. Bueno, yo me alegro mucho de estar aquí porque lo considero mi casa profesional, rodeada de colegas, amigos, y la verdad es que me alegra poder hablar de un tema que me ha interesado desde siempre. Cuando Carlos me invitó a participar en este ciclo, me dio total libertad para el tema y el título. La verdad es que yo me puse a pensar aspectos de la psicoterapia que me preocupan y me interesan, y me decidí por la intimidad, por los mayores temores que podemos encontrarnos en una sesión y en un proceso psicoterapéutico. Yo recuerdo que cuando decidí este título estábamos en la desescalada en Madrid, estábamos terminando el curso, ya empezaba el verano, ya sabíamos habíamos sufrido todos, pacientes y terapeutas, todo lo que es el tema de la pandemia. Los psicólogos estábamos trabajando, lo que pasa es que tuvimos que hacer cambios importantísimos y tuvimos no solo en las sesiones presenciales, sino que las sesiones casi todas se pasaron a ser sesiones online. Fueron cambios importantes. La verdad es que yo recuerdo que en aquel momento dije, creo que es más importante que nunca empezar a pensar en el tema de la intimidad. Desde el psicoanálisis relacional siempre se ha trabajado este tema. Ahora lo veremos, ¿no? Yo soy consciente de que es un tema complejo, es un tema amplio, es un tema difícil de explicar, pero voy a intentar a ver si puedo sintetizar, que nos ayude a tener una serie de reflexiones para la práctica clínica. Yo tengo la sensación de que hemos pasado mucho miedo. Yo pasé el COVID en octubre y soy de las que se supone que es síntomas leves, no fui a hospital, en fin, bien.
y la verdad es que pasé mucho miedo. Primero pasé mucho miedo por si lo pillaba. Y cuando lo pillas, pasas mucho miedo porque cómo lo contagié, cómo me contagié, a quién he podido contagiar, los síntomas irán a más. O sea, es un horror. Hemos pasado miedo de verdad. Entonces yo tengo la sensación de que estoy como en una especie de laberinto que nos hemos metido todos. Fijaros, en la época de pandemia se supone que estamos confinados en casa y sin ruido. Y tengo la sensación de que hay mucho ruido, de que no hay un momento para la tranquilidad, para decir, reflexionar con uno mismo, con los otros. Estamos echándonos la culpa constantemente de tanta angustia y tanta incertidumbre, pero a los demás. Es una sensación que ha hecho que todavía piense hoy que la elección del tema de abordar la intimidad sea más importante. Porque cuando desde el pensamiento relacional siempre hemos tenido en cuenta la subjetividad, pero yo creo que ahora es más importante que nunca tener en cuenta el contexto social del paciente y del terapeuta, o sea, lo que es la realidad. No hay sesión que no empecemos con cada paciente contándome primero cómo está pasando la pandemia y después ya vamos concretando sus circunstancias personales. Es más importante que nunca la subjetividad de paciente y terapeuta también, y la relación intersubjetiva en sí misma. Es decir, no existe otra manera de trabajar el proceso psicoterapéutico si no es desde la propia subjetividad. Y tampoco podemos olvidarnos de la intersubjetividad. Es decir, nosotros nos enfocamos en las sesiones en la relación analizado-analista. Yo creo que desde... No, pásame el anterior. Yo lo que quería transmitiros ahora es que he hecho una selección de bibliografía, aunque os voy poniendo aquí referencias, que os la paso al final de la conferencia, y he procurado mirar todos los libros de la colección de pensamiento relacional, porque son libros que están muy bien preparados, donde podremos ir informándonos sobre lo que es este concepto tan amplio y tan complejo. Entonces, yo me he planteado una serie de aspectos que nos permitan entender, por ejemplo, qué entendemos por intimidad, qué características de la intimidad generales nos van a ayudar a entender al paciente, qué obstáculos más frecuentes nos encontramos desde el paciente y qué obstáculos tenemos desde el terapeuta, qué dificultades tenemos desde el terapeuta. Porque cuando pensamos en la intimidad, por una parte, es que como no paso yo las preguntas me cuesta más, pero ¿la intimidad qué es? ¿Qué es la intimidad? Es una creación interactiva, es algo dinámico, es algo espontáneo, es algo que no podemos plantear de antemano. Por lo tanto, ahí radica la gracia, el arte de la psicoterapia. La intimidad es el arte de contar la vida o de vivir contando la vida. No es la astucia de estar escondidos para ver si no se enteran de lo que pienso, de lo que siento, es justo lo contrario. Es precisamente el arte de contar mi vida, no la vida en general, sino mi vida. Cuando habla el paciente, habla de su vida, no de la vida en abstracto. Por lo tanto, nos encontramos con una primera dificultad, que el concepto de intimidad es un concepto maldito en el psicoanálisis clásico. Nunca veremos en un texto de psicoanálisis clásico la palabra intimidad planteada como la vamos a plantear aquí. Desde el psicoanálisis relacional la tomamos prestada de la filosofía. Por eso decía que la colección de pensamiento relacional nos va a ayudar mucho, porque precisamente las psicoanalistas, sobre todo mujeres, curiosamente, psicoanalistas norteamericanas, han estado muchas aportaciones desde la filosofía. Freud leía a los filósofos clásicos, pero es curioso como él nunca los citaba. ¿Por qué no los citaba? Porque estábamos en el siglo XIX. Él estaba creando una disciplina nueva y no quería que se confundiera psicoanálisis con mitología, religión, espiritualidad. Y hizo muy bien, porque consiguió que por lo menos esa disciplina estuviese en aquel momento, porque, claro, los filósofos clásicos del momento no tenían en cuenta el inconsciente. Él empieza a tener en cuenta el inconsciente y es
cuando de ahí parte la sociedad moderna y de ahí partimos nosotros. Desde ese contexto, como psicoanalistas, partimos del inconsciente que planteaba Freud, ¿no? Pásamelo. La segunda dificultad que tenemos es que el espacio psicoterapéutico no es íntimo, es un espacio privado. En principio, la relación terapéutica tampoco es íntima. En principio, es una relación confidencial. Si os fijáis, nosotros, como a los psicoterapeutas, nos cuentan secretos, transmisiones, secretos inconfesables, problemas de familia que no quieren contar a nadie, problemas de pareja que es imposible que lo puedan compartir en su entorno. Claro, nosotros tenemos el secreto profesional y saben que lo pueden hacer los pacientes, pero nosotros, igual que un periodista no puede revelar su fuente, o no debe revelar su fuente, o un confesor tiene el secreto de confesión. Pero a mí me hizo mucha gracia que Freud, en este texto de 1938, cuando él está redactando lo que será el psicoanálisis, dice, la diferencia con un confesor es muy grande. Es que no lo puedo, no sé si... Espera, que voy a mover esto. Sí, porque si no, no me puedo leer yo a mí misma. O mejor incluso... Lo puedo minimizar. Claro. Lo puedo minimizar, sí. Dice, la diferencia con un confesor es muy grande para los psicoanalistas. Pues los psicoanalistas no deseamos solo averiguar lo que el enfermo sabe y oculta ante los demás, sino que también ha de contarnos lo que él mismo nos sabe. Y esta es una de las características fundamentales de la identidad. Es importantísimo. Es la característica de la confianza, que tampoco la confianza en una psicoterapia, todo el mundo lo sabemos, los psicoterapeutas que trabajamos en esto, la confianza significa también desconfianza. La hermenéutica de la confianza implica desconfianza y no se genera desde el principio. Es algo que nos vamos a tener que ganar paciente y terapeuta. Cuando un paciente me está contando sus secretos de alcoba, puede que solo me esté contando asuntos privados. Los secretos pueden crear una falsa intimidad, un ambiente aparente de confianza, complicidad, de ilusión de ser alguien importante para el que habla y para el que escucha. Parece que hay un vínculo personal, pero en realidad hay un como sí. Si junto a la experiencia narrada no se transmite un estado afectivo sin necesidad de nombrarlo, si el paciente no me transmite nada, no me hace partícipe de un estado de emoción, seguramente nos quedamos en una mera intimidad ilusoria. Es frecuente confundir precisamente intimidad con privacidad. Yo he hecho una especie, en aras de lo didáctico y en aras del tiempo, he hecho una serie de un listado de características generales de la intimidad, que ya hemos visto que no es privacidad, que es el no saber todo sobre uno mismo. El relato siempre tiene que ir acompañado de un estado afectivo. La intimidad es importantísimo, se comunica desde lo incierto o cierto de la relación, de una interacción, pero no es observable, no la mostramos por decirla. Esto los filósofos lo explican muy bien. Nosotros no podemos explicar la intimidad. Como veremos más adelante, en las sesiones hay muchas personas que, y puedo contar mis fantasías, y mis fantasías sexuales serán mejores si las cuento o no las cuento. Las puedo explicar, que es la palabra clave, ¿no? Las puedo explicar como si explicándolo todo fuera mucho mejor, ¿no? Supone, la intimidad no es inocente, no juega en el terreno de la inocencia en el sentido del niño que todavía ni siquiera tiene curiosidad, ¿no? Supone sentirse acompañado de sí mismo, tiene relación con la capacidad para estar solo y para estar solo en compañía, un concepto que, si sabéis, viene de Winnicott. Supone carecer de apoyos firmes, tener flaqueza, sentirse vulnerable. Una persona, para poder disfrutar de su propia intimidad y de una intimidad con otra persona, tiene que partir de sentirse frágil, sentirse vulnerable. También el ser distinto al otro y a uno mismo, saberse y sentirse único en su singularidad. Si os es muchísimas cosas, realmente esto daría para un seminario, para un seminario completo. Pero vamos a ir viendo un poco 4 frases. La intimidad nos conecta con el habla humana, pero en terapia nosotros no trabajamos con la palabra, trabajamos con el habla humana porque lo hacemos con la voz, con los gestos, con el grito, con el sollozo, el gemido, el susurro e incluso el silencio. Trabajamos con la corporeidad.
trabajamos, a mí me gusta mucho lo que explica José Luis Pardo, que lo explica de una forma muy didáctica, cuando dice que el habla humana se caracteriza por un doblez irreductible y en esta arruga es la que constituye la morada de la intimidad. O sea, pensemos en el doble fondo del lenguaje, sentido y significado, animalidad, racionalidad, en el doble fondo de la subjetividad, el cuerpo y su huella, su sombra, la voz y su eco. Sin embargo, existe el mito de que la intimidad es indecible, es inefable, es incapaz de expresarse. Y lo que ocurre es que se expresa con el otro, se expresa al otro, pero al espacio íntimo no podemos acceder nunca. No podemos entrar, nadie puede acceder, porque como yo os decía antes, si hacemos una confidencia o hacemos un secreto, decimos, el otro no ha accedido a mi intimidad, a nuestra intimidad, sino que nosotros se lo comunicamos al otro. La exponemos esa intimidad. Y en ese expresarse tal vez nos sorprendamos a nosotros mismos, que es una característica también. O sea, nosotros nos vamos a sorprender de lo que decimos, nos vamos a sorprender de lo que estamos mostrando. Porque no somos totalmente transparentes para nosotros mismos, al igual que no es posible conocer a otra persona completamente. El lenguaje nos confunde. Cuando un paciente nos está contando fantasías, nos está contando sueños, puede que si nos quedamos en el lenguaje nos vamos a confundir, va a haber malos entendidos, porque los sentimientos no se muestran, pero no se dicen. No se están. Yo digo, siento frío o tengo frío porque lo siento. O sea, todo lo que no pase por el cuerpo, todo lo que no pase por las emociones se convierte en algo, en idealismo, se convierte en intelectualidad. La intimidad se agarra, se atrapa, se infiere. Y además, cuando nosotros la mostramos, la intimidad, no la mostramos completamente. Yo siempre digo que nos dejamos algo para nosotros y siempre digo que el paciente no cuenta todo. El paciente nunca me va a contar todo. Ni yo quiero ni pretendo saber todo, porque entonces me quedaré bloqueada como terapeuta y no avanzaremos. No le ayudaré a que podamos encontrar una manera de ir creando un cambio, creando algo nuevo entre los dos, ¿no? Eso es el no poder acceder a la intimidad y el que nadie debe acceder a la intimidad se ve mucho y se ve completamente en los casos de abusos en la infancia, en los casos de violación, de maltrato. Es decir, se ha violado la intimidad. No, o sea, yo ya no hablo de la privacidad. La privacidad es lo que uno hace en un sitio donde privado, como dice la palabra, pero la intimidad es lo que uno siente tanto en el momento, en soledad consigo mismo, pues siente con el otro, estemos en un sitio privado o en un sitio público. Entonces, cuando vemos casos de violación, de maltrato, de abusos, normalmente es muy difícil acceder a la intimidad de esa persona porque se cierra completamente. Se ha violado su intimidad, se ha violado lo que realmente esa persona, y digo ella porque claro, los casos de violación no debería decir ella, tengo que decir las personas en general, porque ocurre también en hombres y los abusos en niños, que lo estamos viendo mucho en todas las noticias, por desgracia. Lo que estamos viendo es que el paciente es muy difícil que nos deje acceder a su intimidad, porque lo que ha hecho ha sido replegarse sobre sí mismo y sentirse muy culpable y con mucha angustia. Y cuando hay mucha angustia, mucha culpabilidad, incluso mucha vergüenza, nadie puede acceder a ningún sentimiento porque no puede detectar ella misma ni qué sentimientos tiene, ni puede ejecutar ninguna acción. Se queda paralizada. Paralizado, la persona, estoy hablando de la persona, mujer o hombre. La intimidad tiene que ver con la identidad de sí mismo, pero no tiene que ver con la identidad, con el DNI. O sea, no es algo rígido, es algo que vamos construyendo y que en nuestro lenguaje en psicoterapia tiene que ver con el self, que va sufriendo transformaciones a lo largo de la vida y que tenemos muchos self, ¿no? Múltiples self. No viene dada de antemano, sino que sino que sabiéndose la persona a merced de los elementos externos, es capaz de una adaptación activa. Pensar, por ejemplo, en la capacidad de agencia, que es un concepto que maneja Benjamin,
el tercero, el reconocimiento del tercero o la capacidad para estar solo o incluso en compañía. Cuando yo veo parejas, siempre es una de las cosas que más trabajamos es la capacidad para estar solo, pero no solo en soledad, sino estar solo en compañía de la otra persona. Eso es un arte, como decía Winnicott, en la infancia un niño aprende a estar solo en compañía de su madre. Y eso es, como veremos más adelante, tiene que ver también mucho con el apego, ¿no? Con qué tipo de apego tiene esa persona. Es saberse diferente al otro, pero a uno mismo. La identidad siempre implica que yo quiero ser igual que tú. El niño quiere ser igual que su madre, la niña quiere ser igual que su madre o su padre, pero quiere ser diferente. Es decir, el niño se tiene a sí mismo, cuando vas creciendo te das cuenta de que te tienes a ti mismo, pero no eres idéntico a ti mismo. Ahí está el misterio, ¿no? O sea, ser consciente de que eres distinto, que tienes una singularidad y que puedes soportar eso. Por ejemplo, Benjamin, el concepto del tercero, el reconocimiento del tercero significa que una persona, ella lo explica muy bien, pero significa que una persona tiene en mente el poder soportarse, no lo dice con estas palabras, pero el poder representarse, sí, lo dice así, poder representarse el mundo como algo difícil y algo que está en contra, a pesar, pero poder representar, os lo voy a repetir, os lo voy a leer, porque si no, Benjamin habla del tercero, es que sus propias palabras están muy bien expresadas. Dice, el tercero es que podemos mantener una representación del mundo válido frente a fracasos y a decepciones que lo contradicen. Es decir, el reconocimiento de un tercero es poder sentir que estás en el mundo sin que el mundo se convierta en algo como imaginaros el enemigo, ¿no? O sea, pensar en eso es pensar de una manera incluso paranoide, ¿no? O paranoico. Pásamelo. Se tiene también la idea de que la intimidad solo se experimenta en la más absoluta soledad y aislamiento, pero en realidad la intimidad resuena en el cuerpo, transcurre en el interior de uno, en ese espacio subjetivo de la fantasía, esa barrera subjetiva en la que uno puede refugiarse, ensimismarse y dialogar consigo mismo para volver de nuevo al mundo sin la sensación de tener que estar siempre como si a la altura de las circunstancias, como si tuviera una máscara a expensas de los demás. Un refugio en el que se sabe y se siente acompañado de sí mismo, que se siente frágil. A ver, ¿quién no se ha sentido impostor alguna vez dentro de su vulnerabilidad? Yo creo que el que nunca se ha sentido impostor es precisamente el que no se siente, el omnipotente, el narcisista patológico, ¿no? Ese nunca se ha sentido impostor. ¿Quién no ha sufrido, tengo que dar una conferencia, lo haré bien, lo haré mal, he quedado con la persona que me gusta, qué haré, qué no haré? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva quería quedarme yo un poco más, porque es a lo que me refería antes de las fantasías, ¿no? Los pacientes, a mí esto me ha recordado a un paciente que os he traído una viñeta, una viñeta en la que es un paciente de 37 años que viene a consulta por dificultades sexuales que le impiden tener una relación de pareja medianamente estable. Él tiene periodos de masturbación de forma compulsiva con fantasías que considera que son inconfesables y sin embargo con la pareja se muestra más bien inhibido y no goza de una forma plena de su sexualidad. Entonces, él continuamente está preguntándose si tiene que contar su fantasía sexual y entonces así gozará más, ¿no? Y entonces cuando le pregunto cuáles son sus fantasías sexuales, que es muy curioso, él se pone a hablar, se escapa, se pone a hablar de cosas abstractas, se pone a hablar de la vida, no habla de su fantasía, sino de la vida. Y es verdad que la masturbación es muy difícil de explicar. Por ejemplo, ¿qué fantasías tienes cuando te masturbas? Es muy difícil, porque eso supone, la masturbación supone 3 puntos clave, que por una parte es muy esclarecedor cuando preguntas esto, porque por una parte le estamos invitando al paciente a hablar de sí mismo, por otra parte la masturbación tiene que ver mucho con
el momento evolutivo que esté pasando, que tenga el paciente, y puede llegar a tener un carácter sintomático, ¿no? Este paciente, esta viñeta que os traigo yo, es cuando ya han pasado 7 meses, que hemos trabajado mucho todo el tema de su confianza en sí mismo, tiene una nueva pareja, hay bastante buen vínculo entre él y yo, y me cuenta que esa semana había tenido relaciones con su pareja, estaba contento, pero que en plena faena se habían interrumpido porque ella se había dedicado a fumar un cigarro y él se había quedado inhibido. Entonces empieza a preguntar lo mismo. ¿Y si yo le preguntara, él se pregunta a sí mismo, ¿y si yo le dijera mis fantasías sexuales? Entonces yo le digo, bueno, pues también las fantasías sexuales. Se va, se escapa. Y yo digo, vamos a ver, me estás confundiendo, me estás envolviendo, me estás haciendo una envolvente. Por favor, acércate a la escena, cuéntame la escena, vuelve a la escena donde tú estás con tu pareja y ella se pone a fumar un cigarro y tú te quedas inhibido. ¿Qué harías en ese momento? ¿Qué hubieras hecho si en vez de esperar y adaptarte a lo que ella quiere, qué hubieras hecho? Entonces me cuenta lo que hubiera hecho, que era una cosa muy sencilla, pero me cuenta lo que ha hecho y en ese momento nos reímos los dos porque eso sí que era erótico, no era el hecho de estar esperando, ¿no? O sea, era una cosa sencilla. Yo le hubiera quitado el cigarro y le hubiera dicho, me apetece seguir. O sea, os lo cuento un poco resumido. Nos dio la risa a los dos, porque a la vez. Y le dije, eso sí, y yo dije, eso sí que suena erótico, no el hecho de contar tu fantasía. ¿Qué pasó en esa escena? Él encontró intimidad con su pareja y entendió, y le dije, ahora lo entiendo. Es verdad que las fantasías, yo le quería explicar la fantasía, yo se la quería explicar como yo haría esto y esto y esto, tipo película, ¿no? Dice, ahora la entiendo. Hizo un clic. Y además en nuestra relación como terapeuta analizando, hizo otro clic, porque esa risa que nos dio a los dos, esa sensación de eso es erótico lo que me estás contando, en la forma en que se lo dije yo también, hizo que avanzara. Desde entonces empezamos a avanzar porque a veces es verdad que cuando los terapeutas explicamos, a veces no hay manera de entenderlo, pero hay que seguir explicando. Aunque no se entienda, tenemos que insistir, ¿viste? Porque en la implicación es donde acabaremos entendiendo nosotros. Es verdad, ¿qué pasó en esta escena? Él pudo hacer una transgresión para superar el miedo y la vergüenza que le daba. Y superar esa transgresión supone como afirmar su propia identidad, porque él rompe con las normas internas suyas sociales, no con las normas de la sociedad, sino que rompe, él no está haciendo una perversión, es diferente. Él lo que está haciendo es una transgresión de sus propias normas internas, de su propio miedo, de su propia vergüenza. Y eso, el definirse, el poderse autoafirmar como individualidad, en su individualidad, en su identidad, hace que sienta de verdad que está en intimidad con la otra persona, en este caso con la pareja e incluso conmigo como terapeuta. Pasamos. Entonces, yo os traigo la teoría frutal de la intimidad, que me hizo mucha gracia. José Luis, cuando me leí el libro este hace ya años, me encantó. Bueno, ahora os cuento la teoría, pásamelo. Evidentemente no podemos confundir ni con privacidad ni con lo que hemos estado hablando, pero la teoría frutal de la intimidad es como que la intimidad puede ser como la persona sería como un aguacate, ¿no? Me encanta. O sea, está la parte externa, que es lo que diría Winnicott, el falso self, que es la parte brillante, es la que protege el interior, es una piel que ostenta la violencia. O sea, que es verdad que en lo público, ¿cuántas veces no vemos a una persona que en lo público se muestra de una manera y en lo privado de otra, ¿no? La parte carnosa, lo privado sería la parte carnosa, nutritiva, que se corrompe, que se puede corromper, que además es la parte que es verdad que la fruta, tú abres un aguacate, a mí no me gusta mucho el aguacate, pero es verdad que cuando lo abro digo, esto, yo nunca acierto, o está verde o está corrompido, o sea, no hay manera. Y después la intimidad sería el hueso opaco, el macizo, el impenetrable, el corazón nuclear, la semilla. Es lo que decía Castillo del Pino, creo que llama la intimidad el almario con él.
Almario. En vez del armario, el almario, donde estamos todos metidos. Y vamos a salir un ratito a ver si nos podemos exponer un poquito y qué miedo da, ¿no? Pasa, por favor. A ver, por lo tanto, en la intimidad en psicoterapia no nos basta solo con la empatía. En el espacio terapéutico se encuentran dos personas desconocidas y de entrada se ponen en juego sentimientos como el de vergüenza, o sea, incluso sentimiento de miedo. Al principio tenemos que contar con todo esto, o sea, la vergüenza nos puede obstaculizar, pero la vergüenza va a surgir y es una característica que tenemos que tener en cuenta como consustancial a la terapia y consustancial al ser humano. Creo que es un sentimiento que si contamos con que está ahí, que nosotros como terapeutas sentimos vergüenza, nos va a ayudar mucho. Tampoco basta con la confianza y con la seguridad que son necesarias, pero ni con la conexión emocional, que la conexión emocional puede surgir o no surgir. Yo creo que lo más importante, surgirá evidentemente, pero lo más importante es ver qué deseo es el que despierta en mí el paciente. Puede ser un deseo de ayudarme, un deseo me agrede. ¿Qué deseo? De verdad, hay un deseo de poder ayudar, de querer trabajar, de querer comprometerme. Por lo tanto, partimos de que la neutralidad y la objetividad de la que hablaba Freud, el principio de abstinencia, no existe. O sea, lo que existe es la responsabilidad óptima, que esto lo tienes tú en tu libro de psicopatología psicoanalítica relacional, y la frustración óptima, que vienen a sustituir precisamente el principio de abstinencia. Por lo tanto, ¿qué dificultades encontramos desde el paciente? La primera dificultad que yo le veo es la inocencia y la rigidez, la falta de curiosidad por el mundo. Esos pacientes, esas personas que son tan inocentes que no tienen ni siquiera conciencia de sí mismas, no tienen conciencia de la experiencia, porque la intimidad no encuentra un aliado en la falta de conciencia de límites en general, tanto de finitud, de muerte, de tiempo, que esto implica falta de experiencia de uno mismo. Esto se puede ver mucho, por ejemplo, en el tema también en la falta de deseo, abajo que supongo, la anorexia, la bulimia. Es como hay una especie de donde lo extraño y lo propio y lo extraño no se encuentran estrechamente entrelazados. O sea, cuando no hay esa sensación, lo conocido y lo desconocido no están estrechamente entrelazados, parece como que la intimidad va a ser difícil abordarla. La falta de deseo en general, como déficit de impulso, la apatía generalizada que acompaña a las depresiones en sus diferentes grados. Por ejemplo, yo creo que en la anorexia, bulimia, adicciones, siempre me encuentro con los pacientes que están cerrados completamente a hablar de sí mismos. Pueden hablar del síntoma, pueden hablar de todo menos de ellos mismos. La incapacidad para disfrutar del placer, ya sea físico, psíquico, social, para disfrutar de incentivos, con una falta total de satisfacción, acompañada de falta total de implicación personal en cualquier aspecto de la vida. Os había puesto aquí una viñeta de una chica, de la falta de deseo, que me parece importante y que, como siempre, no sé, me he perdido. Poniendo la página. Un momentito. Pásame la anterior, que me la había puesto yo aquí. La 11-12. La página 11-12. Ay, gracias. La 11. Mira, os traigo una viñeta de una paciente, Carla, que es una chica de 21 años, que consulta por periodos de fuerte ansiedad, sin causa aparente, taquicardias, ahogos, tristeza, llanto y absoluta falta de concentración. Sus padres le reprochan que no estudia la carrera que debe estudiar, que no recurren mucho al desprecio y a la burla con el mensaje de que tú eres una niña, tú no sabes de la vida. Sin embargo, mi primera impresión, que es una de las cosas primero que le doy mucha importancia a mi primera intuición clínica, yo le llamo impresión clínica, porque a lo mejor en la calle luego no tengo buena impresión. O sea, la intuición clínica es la que me importa,
es que es una chica muy desorientada que transmite armonía en la ropa que lleva. O sea, no entiendo por qué dicen que va mal vestida, porque tiene un estilo propio. Se muestra desconfiada, con una actitud de espera que se contradice con la de una adolescente rebelde. Una adolescente rebelde caprichosa, como dicen sus padres, como la califican. Más bien parece que está esperando qué puede o no puede decir. No está acostumbrada a hablar de sí misma, se define como lo hacen los otros. La rara, dicen sus padres que es la rara, mis padres dicen que soy rara, que siempre estoy sola, que no tiene casi amigas y solo ha tenido una relación, no ha tenido relación con pares, con chicos pares, ni chicas, ni con nadie. Siempre ha tenido la relación con un hombre de 42 años, cuando ella tenía 16. Y ahora ese es su secreto. Ella viene y me cuenta ese secreto que no sabe nadie. Y además viene porque ha decidido romper con él. Claro, 16 años, imaginaros, terapeuta, se me ponen las antenas, 16 años, menor, abusos. O sea, uno empieza con todos sus prejuicios, con toda su teoría, con toda su formación, ¿no? Entonces, intento tranquilizarme y escuchar. Ella solo quiere contar su secreto. Y cuando indago con ella, tengo que indagar cuidándome el miedo que yo tengo. O sea, yo tengo mucho miedo a descubrir que esta chica ha tenido abusos sexuales con 16 años. Sin embargo, cuando la voy escuchando, ella me dice, yo no escucho más, yo no solo escucho el me hacía, me decía, me llevaba, etcétera, etcétera. No hay ninguna emoción, porque la intimidad es un material muy, muy delicado y ella no tiene ese material delicado, ella no lo maneja. Ella simplemente no tiene, es lo que me hacía, lo que me decía. Y voy descubriendo a través de las sesiones que ella no ha tenido relaciones sexuales con este hombre. Este hombre lo que ha tenido es lo que Erich Fromm, me asocié a Erich Fromm cuando él habla del Edipo benigno. El Edipo benigno, que me encanta la frase, ¿no? El Edipo benigno, que consiste en tener esa experiencia de que alguien te quiere, que tu papá o tu mamá te quieren porque disfrutan contigo. Tiene que ver con la sensualidad. No estamos hablando de una atracción sexual, sino de una atracción sensual. ¿Qué es una atracción sensual? Es la ternura, es la capacidad de disfrute. O sea, mi papá disfruta conmigo. Este hombre disfrutaba con ella, la llevaba, le enseñaba, la llevaba de una clase, del barrio suyo, que era un barrio más, digamos, como era Marcet, el escritor Juan Marcet, cuando escribía su libro de Teresa, las últimas tardes con Teresa, ¿no? Del barrio alto al barrio bajo, ¿no? El pijo aparte, que le llamaban el pijo aparte, ¿no? Entonces este hombre es un hombre de otra clase social, la lleva, la trae, le enseña lo que es la vida, ella va disfrutando de eso. Y yo voy escuchando. Menos mal que me he guardado el miedo que tenía desde el principio, porque si no hubiera hecho lo mismo que habría hecho alguna amiga se lo contó y se armó el lío, que te están abusando de ti y tal. Entonces, ella lo que no tiene es ni voz propia, ni tiene seguridad, ni tiene confianza en sí misma. Cuando nosotras dos vamos hablando, vamos generando la confianza las dos. Claro, yo intentando limitar mis miedos y ella poco a poco se va fiando de mí, porque yo para ella soy también una autoridad, pues debería tener la edad de su madre, no sé, más o menos, no, en aquella época menos, pero digamos que yo también para ella era una autoridad que la podía juzgar, que la podía tratar como la estaban tratando las personas adultas de su entorno, ¿no? Entonces, cuando yo reprimo mis prejuicios, mi ansiedad por ayudarla, intento escucharla, darle espacio, ella va adquiriendo su propia voz y va hablando bajito, pero ya va contando cosas. Y ella misma se va dando cuenta de que lo que ha experimentado es precisamente ese Edipo benigno, que no tuvo con su padre, que nunca le hizo, ni la vio, ni era la última de la fila y nadie... O sea, solamente la miraba para reprochar, la miraba.
ella no había disfrutado de lo que es esa compañía. Eso, si no se disfruta en un momento dado, ya se disfrutará, pero desde luego hay que experimentarlo. Yo creo que hay que experimentar eso. Entonces, cuando ella empieza a tener deseo, ¿por qué empieza a tener un deseo? Un deseo por hacer cosas, un deseo por tener su propia vida, un deseo por concentrarse y estudiar la carrera que ella quiere. Lo defiende, y además defiende su carrera, y ahora está trabajando y es una mujer que es autónoma. Yo estoy satisfecha. Pasando. Desde el paciente también nos encontramos muchas resistencias con el apego inseguro, el ambivalente y el ansioso, que es un poco general cuando hay muchos problemas. En el narcisismo patológico, sabe Carlos que siempre hago caso a lo de piel fina y piel dura, narcisismo de piel fina o de piel dura. Me parece que es la mejor definición, porque nos encontramos con pacientes que son muy tímidos, muy inseguros, y que en realidad hay un narcisismo debajo, con esa piel fina que se ofende por todo, y el narcisista de piel dura que no puedes acceder a él porque está en su trono, pero en realidad los dos están en su trono, ¿no? Los dos están metidos en un trono. Uno está metido en un pozo y el otro en un trono, pero hay que encontrarse con ellos, ¿no? Entonces, el narcisista patológico se mueve entre las idealizaciones y la falta de conciencia del paso del tiempo, vive en una eterna adolescencia que no le permite implicarse ni con nada ni con nadie, ¿no? Con lo perverso sí que chocamos. Con lo perverso es donde prima la manipulación y la disociación. Con la utilización del otro en terapia chocamos mucho, porque es verdad que el paciente perverso intentará manipular al terapeuta y le hará creer que le cuenta los mayores secretos íntimos de su vida, le hará creer, pero lo estará utilizando seguro, nos está utilizando seguro. Y nos peleamos mucho con lo obsesivo-compulsivo, que siempre intentan, o sea, hay que intentar traerlos. No te vayas, ven aquí, no te vayas, ven aquí. Pásame, por favor. Desde el terapeuta, yo os he puesto aquí un listado y ahora vamos a ir viéndolos. Con que cómo trabajamos es una cosa y cómo creemos que trabajamos es otra. Porque voy bien de tiempo, ¿no? Acabo, lo tengo más o menos controlado. A ver, tenemos, lo voy a decir el listado y después vamos uno por uno. La neutralidad y la objetividad. ¿Estamos haciendo un ejercicio intelectual con el paciente? ¿Estamos teniendo en cuenta nuestra contratransferencia o nos estamos resistiendo a ella? ¿Toleramos el no saber del paciente porque sabemos mucho de teoría? ¿Nos dejamos sorprender por el paciente? ¿Nos dejamos sorprender por las cosas que nos va trayendo o nos vamos asustando? ¿Tomamos excesiva cautela o no asumimos ningún riesgo en las sesiones, por si acaso? ¿Abordamos los límites o presionamos demasiado los límites? ¿Y trabajamos con la perspectiva de género o no? ¿Nos ponemos las gafas de género o no? Me tenía que haber traído unas moradas. A ver, vamos pasando. Cuando hacemos un ejercicio intelectual, yo creo que es cuando se quiere entrar en la realidad para comprenderla, queremos intentar entenderla y nos metemos como observadores. Queremos entender lo que está pasando, pero no permitimos que esa realidad entre en nosotros y nos dé lugar a la receptividad. Esto nos obliga, si hacemos esto, nos obliga a prestar una exquisita atención a nuestra comunicación inconsciente y afectiva y a los enactments. A mí me encanta que desde el pensamiento relacional hayamos puesto este concepto de los enactments, porque creo que esto nos demuestra una vez más que los obstáculos que encontramos en terapia son lo que nos va a ayudar a entender al paciente. Lo que pasa es que esos enactments siempre los vamos a descubrir cuando ya han pasado, y la verdad es que duele muchas veces y se sufre mucho, pero lo que no podemos creer es estar tan seguros de que nuestra actitud es neutral, porque puede ser interpretada de muchas maneras. O sea, hay cuantos pacientes piensas que los estás ayudando y el paciente llega y dice: es que no me has hecho caso, es que no me escuchas, es que no tienes empatía conmigo, y tú crees que lo estás haciendo fenomenal. Y dices: ¿qué está pasando aquí? Yo me acuerdo de una paciente que después de muchas sesiones vino un día enfadadísimo, porque yo
siempre decía que yo no hacía caso cuando ella hablaba de sus dolencias físicas y de sus tratamientos médicos, y era verdad. Yo me resistía, o sea, ella se quejaba y yo decía, no tienes razón. Hasta que un día me di cuenta, digo, si es que está evocando cosas mías que no soporto de una persona, es algo personal, que ahí entramos en lo de revelar o autorrevelar. A mí me parece muy interesante autorrevelarse, que no hace falta contar el enigma, muchas veces se resuelve cuando el terapeuta se da cuenta, o sea, no hace falta contarlo. Ese es el debate que hay en IARC Internacional, en todos los simposios y en todos los congresos. Autorrevelación, revelación, ¿no? Yo me acuerdo, el otro día en versión española estaba Leonardo Sparaglia, se llama así, ¿no? Sí, que es argentino y protagonizaba la película Nieve Negra. Y yo había visto la película, pero me quedé viendo la entrevista y él dice, una vez un director me dijo que hablara con acento neutral. Y dice, ¿qué es eso de hablar sin acento? Es imposible, o sea, la neutralidad, ¿qué significa la neutralidad? No podemos ser neutrales, tenemos que tener en cuenta que la neutralidad en el fondo es no ponerse de parte del paciente, pero ni siquiera de parte de no ser cómplice con él. Claro, eso implica muchísimo trabajo a veces, porque dan ganas a veces de decir, mira, yo darle la razón y ya está, porque te cansas o vienes, o es un día terrible y estamos a última hora de la tarde, pero la neutralidad es no ponerse de parte del paciente, no ponerse de parte de su madre, de su padre, es intentar entender qué está pasando y qué nos está contando. Esa es la neutralidad. Pero eso significa que tenemos que ver cuál es nuestra propia subjetividad. Otro, nos estamos resistiendo a la contratransferencia, es decir, a las emociones que nos despierta el paciente, ya sean negativas o positivas. Yo creo que son más difíciles las positivas. ¿Por qué? Porque cuando un paciente nos cae bien, o nos parece que es, bueno, pues un paciente, hay personas que te caen mejor que otras, pues dices, ay, qué fácil es todo y qué bien. ¿Cuántas veces haces cosas o le dejas más tiempo o no te enfrentas? Porque bueno, si es que vas haciendo como aquí no pasa nada. Yo prefiero las negativas, las manejo muy bien, las positivas noto que son más difíciles, ¿no? E incluso el paciente que te dice, yo me acuerdo hace poco, una paciente me dijo que se había enamorado de mí, de un club, no sabes dónde meterte, claro, hasta que al final trabajas todo esto, por lo menos la paciente lo ha podido contar, y cuando lo cuenta es de una forma respetuosa, puedes ir encauzando desde donde lo dice, aunque la primera impresión es, ay, la primera vez que me lo dijeron lo pasé fatal, luego ya me di cuenta que esto se puede abordar, se puede trabajar. Es importante tolerar el no saber del paciente, lo que como la viñeta que os he puesto antes. Nos dejamos sorprender, estamos dispuestos a explorar y aceptar nuestra propia vulnerabilidad, dejando que el paciente se sorprenda a sí mismo y nos sorprenda a nosotros. Aquí estoy de acuerdo con Ehrenberg con su libro Al filo de la intimidad, donde dice acercarnos al filo de la intimidad, que está en la colección de pensamiento relacional, acercarnos al filo de la intimidad no se trata de trascender distancias, sino de identificar tendencias distanciadoras que ayudan a dar luz sobre lo que está ocurriendo. A ver, ¿tomamos excesiva cautela o no asumimos ningún riesgo en las sesiones? ¿No improvisamos? La improvisación es otro concepto que se habla mucho, el Ristrom. Ristrom es el que habla mucho en los simposios de IARC Internacional, el concepto de improvisación. A mí aquí me parece muy interesante tener en cuenta la compasión. La compasión puede ser defensiva o puede ser responsable. La compasión defensiva está llena de sentimientos, pero en realidad puede ser es una compasión que nos lleva a librarnos cuanto antes del dolor ajeno.
pensamos que estamos haciendo algo, qué pena me da esta persona, qué pena me da no sé qué pena esto, que nos estamos defendiendo del dolor ajeno. Y estamos haciendo eso, por eso no arriesgamos, hay que tener en cuenta, hay que cuidarlo, ¿eh? La compasión responsable también tiene sentimientos, pero nos aguantamos, acompañamos, damos la oportunidad a la otra persona, porque es verdad que, por ejemplo, una chica joven o un chico joven que está sufriendo te da pena, pero o maltrato, o sea, por ejemplo, yo noto que detecto muy pronto si una persona está recibiendo malos tratos y sin embargo tengo que aguantarme, me da mucha pena, me da mucha rabia, podría deciros un montón de sentimientos que me surgen y emociones que me surgen, pero yo creo que hay que aguantar, hay que acompañar y dar la oportunidad de que esa persona pueda hablar, pueda encontrar ella sus propias palabras. No es buscar las palabras, las va a encontrar. Si le damos la oportunidad, no se trata de que el paciente busque, se trata de que encuentre, de que se encuentre y lo encuentre de tal manera que sea algo creativo, que pueda permitirle hacer otra cosa. ¿Abordamos los límites o presionamos demasiado los límites? Aquí la capacidad de agencia de Benjamin a mí me ha ayudado mucho. Es decir, yo voy por delante del paciente o el paciente va por delante de mí. El abordar los límites significa ponerse las gafas de género, que decía antes. ¿Por qué? Porque en la educación que nosotros recibimos por ahora, es verdad que los estereotipos están muy claros y una mujer puede sentir que una mujer que no tiene voz, como mi paciente Carla, que no tiene voz porque tiene que adaptarse y tiene que someterse a su familia, esa persona va a tener una intimidad que, como dice ay, es que no lo veo bien yo esto. Muriel habla es que en la pantalla grande se ve, yo no lo veo. Muriel habla precisamente de este tipo. Desde lo patriarcal nos podemos encontrar con mujeres que trabajan, y sobre todo en terapia sexual se ve mucho, la fusión con la pareja, la fusión con el que no les permite diferenciarse, tener su propia manera de expresarse, su propia voz. Entonces es interesante trabajar desde esa perspectiva, porque nos hará ver si realmente hay un problema real de maltrato o no lo hay, si hay un problema de educación patriarcal al máximo o no lo hay. Y eso nos va a ayudar un montón a la hora de ir creando cosas nuevas. Es que como yo no lo veo... ¿ves? Ya hemos llegado a la conclusión. Que es... yo llego a la misma conclusión por la que empiezo, que es la intimidad es el arte de contar la vida o el arte de vivir contando la vida. Para el terapeuta abordar la intimidad no es tarea fácil. Supone tener una mirada hacia la propia subjetividad. Y para el paciente supone contar la propia vida, no hablar de la vida en general, es hablar de su vida, algo que nos tiene que llevar de lo abstracto a lo concreto. O sea, es muy interesante que nos fijemos en las escenas concretas, que llevemos al paciente no a interpretar lo que nos ha dicho, sino a acompañarle a la escena que nos ha traído. Y muchas veces, escenas que cuentan como que no ha pasado nada, retomo la escena cuando en un momento dado de la sesión, y esa es la escena fundamental. Es la escena concreta, cotidiana, la que está pegada a la realidad, a la tierra. El sentirse frágil y sentirse vulnerable es una fragilidad y vulnerabilidad que se convierte en fortaleza. Y esto hay que abordarlo desde la seguridad, la confianza, los límites y en una relación asimétrica que requiere constantes negociaciones. Trabajar desde lo relacional es mucho más complicado que desde lo clásico, aunque los clásicos nos dicen que nosotros somos ingenuos, porque pensamos mucho en el contexto social, pero eso no es verdad. Lo que pensamos es que dentro del contexto social cada persona tiene su carácter y su temperamento. Y con esto, si queréis, podemos abrir un debate hasta estar a tiempo de poder luego cumplir con el horario. Muchas gracias.
A ver, voy a poner, pasa y dejas puesto la bibliografía. Sí, hay 3. Luego pasas. Muchas gracias, Charo. Una conferencia muy sugerente. Estamos acostumbrados a que nos malcríes y nos des muy buen material siempre que hablas por estas ondas. Que así parece como si estuviéramos hablando por la radio desde que estamos con el famoso confinamiento. Y me gusta hacer un pequeño preámbulo antes de entrar al debate y a las preguntas del auditorio y comentar algunas de las cosas que me han llamado más la atención o incluso añadir algún comentario. Lo del confesor, vamos a ver, lo del espacio terapéutico no es íntimo, es privado, pero quizá la pregunta para que yo me entere es tendríamos que buscar que sea íntimo, es decir, el objetivo es que fuera íntimo. Lo de la figura del confesor que decía Freud, a mí siempre me salta, perdón si insisto mucho en ella, la de Fairbairn, que me parece que lleva mucha razón cuando decía si nos tenemos que comparar con alguna función religiosa de los sacerdotes, no sería propiamente con el confesor, sino con el exorcista. Que nuestro papel se asemeja más al del exorcista, de sacar los demonios, ayudar, quizá con una actitud de partera socrático, ayudar a que surjan esos demonios del interior. La idea esta de la confianza implica desconfianza, evidentemente, es decir, y no se empezó a hablar de conciencia en muchos ámbitos mientras no se habla de inconsciente, es decir, cuando se habla solo de la conciencia parece como que queda algo aparte. La confianza implica desconfianza y también implica el enactment, sería esa pelea entre el oculto y lo desoculto y lo que se está produciendo en el aquí y en el ahora, que llevamos un rato interesándonos por ello, que es lo importante. Los sentimientos se muestran, no se dicen, esa sería otra. Me parece una idea brillante de sacada, y lo has expuesto muy bien, sacada de la tradición relacional. Ahí tendríamos lo que en otros ámbitos se ha llamado lo presimbólico y lo simbólico, lo preverbal y lo verbal, aunque no es exactamente lo mismo, pero ahora no me voy a meter en ese jardín, y que nos ayuda mucho a ver que donde se quedaba el psicoanálisis clásico con el análisis de las neurosis, pues era la parte más superficial, que cuando llegamos ahí ya hay mucha guerra hecha, ya hay mucha guerra antes. No hay que saberlo todo, bueno, es que si se sabe todo ya a dónde vamos, es como cuando se terminan los cuentos, es decir, y al final se casaron y qué, fueron felices y qué, bueno, pues ya se sabe todo, ya ha terminado el cuento, ya ha terminado el interés. Afortunadamente, algunas veces decimos desgraciadamente, pero yo creo que es afortunado el hecho de que no terminamos. Esa búsqueda es una búsqueda que no termina. Hay algo que no se termina de saber. Me ha recordado la imagen, la metáfora, me parece muy bonita. Freud yo creo que hacía buenas metáforas, entre otras cosas, que era la del ombligo del sueño. Y el sueño se puede ir analizando hasta determinado punto en que es el ombligo y ya no se puede nada más. Quizá algo parecido decía Lacan con lo de lo real. Lo real es lo que nunca termina de simbolizarse tampoco. Diferente al otro y a mí mismo. No sé quién decía eso hace poco, yo no soy yo, evidentemente. Por ahí iría la cosa, y ese es un buen ejercicio con el paciente, pero claro, también es un buen ejercicio con nosotros, y saber, intentar descubrir qué papel estamos desempeñando en cada momento. Porque tú dices, ¿quién no se ha sentido impostor? Bueno, yo me puedo llegar a preocupar porque yo no me siento ahora mismo tan impostor como me sentía al principio de ejercer como psicoterapeuta, y entonces a lo mejor ahí es donde está toda la impostura, porque yo al principio creo que le pasa a casi todo el mundo, sobre todo al que no sea un psicópata declarado, que tiene una absoluta seguridad en su propio self, que es un falso self absoluto, pero llevado de manera tan extrema que se produce un total convencimiento. Lo del aguacate, pues ya me dirás la cita exacta porque me parece precioso. Sí, pero bueno. Lo de la responsabilidad óptima yo lo cito y me alegro que te haya gustado, pero vamos,
es de cómputo. Lo de la frustración, no, ya lo sabes. Pero me quiero decirlo, no sé que se piensa, bueno, este señor ha tomado otras cosas, habré tomado de otros sin citar procedencia, estoy seguro. El Edipo de Nino, a Cojud y a Bacal es el que habla de la responsabilidad adoptiva. La importancia de los enactments, ahí es donde estamos. Yo decía Bromberg que es una disociación paralela tanto de terapeuta como de paciente. Y ahora, bueno, la intimidad, el arte de contar la vida. Me parece que la definición es divina. ¿De quién es? ¿Dices? La verdad es que yo creo que os he hecho un resumen, he hecho una síntesis. Has hecho un popurrí. Sí, porque ya hay veces que empiezo a tomar notas y luego digo, ¿de dónde he sacado yo esto? Y no es textual de nadie. Y ahora, mi última duda, que me ha surgido, no la has enunciado tú, pero me ha surgido escuchando tu exposición. Estamos en terapia, nos situamos, ¿no? Estamos en terapia. Yo me sitúo ahora mismo en el puesto del terapeuta, que es el que muchas veces tiene que tomar decisiones o ayudar a que se tomen decisiones. Es el responsable. Ese es el punto de la asimetría que nunca nos parece que debamos superar. De alguna manera es el responsable del proceso. Entonces tendríamos, la cosa va bien, la cosa va regular o la cosa va mal. Si la cosa va regular o va mal, lo tenemos muy claro. Es un enactment, tratamos de averiguar, descubrir por dónde va el asunto y tal. Pero, ¿y si la cosa va bien? Y a mí me queda la tremenda duda de decir, ¿y si una terapia va bien? ¿Qué estamos evitando? Esa frase tan horrible de si todo va bien es porque hay algo importante que no has tenido en cuenta. Ese es el miedo que tenemos todos. Los terapeutas tenemos muchísimo miedo a eso, a decir, ¿cómo puede ir esto tan bien? No, a mí me pasa, ¿eh? O sea, sí, también te pasa eso. Sí, llevas una terapia, yo estoy pensando en varios pacientes, llevas una terapia varios años, el paciente, bueno, parece que se va encontrando mejor, incluso te dice con una actitud de agradecimiento, pues resulta que ahora soy capaz de tal y cual que antes no era capaz, y tal, tú, qué bien, y tal, y esto y lo otro, y él te va, como decía Rennick, es decir, no hay mayor resistencia que aquel caso en el que el paciente va aportando sus ideas libremente surgidas, su asociación libre, y el terapeuta va respondiendo y analizando lo que eso le parece y demás, y no pasa nada. Esa sería eso es tremendo. La mayor resistencia. Por eso yo creo que es lo que decía, que lo positivo es más peligroso a veces porque nos relajamos y no nos damos cuenta de que no, a lo mejor no estamos haciendo nada. Ay, perdón, seguro que no sé. Bueno, sí, pero sí que termino. No, ya termino. Lo dice como podría ampliar la relación entre momentos de encuentro que hace referencia a Alejandro Ávila Espada y la intimidad en la relación terapéutica. Sí, ¿qué relación pueden tener ambos conceptos? Momentos de encuentro, los momentos de encuentro, lo del grupo de Boston. Bueno, claro, pero la intimidad requiere de esos momentos de encuentro para que se vaya produciendo, o sea, tiene todo sentido. O sea, si no hay produzcan los momentos de encuentro y no se desperdicien, ¿no? Claro, es poder, yo siempre digo que es pillar, agarrar esos momentos para que podamos ir creando la intimidad, si no, no es muy difícil. Aquí pone Ximena Castro, me encantó, buenísimo, pasión, sencillez y a la vez muy profundo, tan genuino. Me encanta. Mercedes Olivera a todos, muchas gracias por las cuestiones, ha sido muy interesante. Teresa Miralles, excelente, muchas gracias, muy útil y profunda, gracias a Charo y saludos para los compañeros, saludos a todos, Teresa. Claudia Margarita a todos, reconozco el esfuerzo del personal del instituto, fue enriquecedora la plática en mi quehacer profesional, saludos. Maravillosa ponencia de Mario Nervi. Uy, Mario, ¿dónde anda? Pues Mario suele aparecer por estas tierras. No veo a nadie. Últimamente que comunica por Skype, no me sale ahora el nombre, Zoom, por Zoom. Ha habido otra excelente. Excelente, es que no sé. De Esmeralda Díaz. Esmeralda Díaz, sí, Esmeralda Díaz. ¿La sala alguna pregunta? Buenas tardes. Hola. Y bueno, primero felicitarte, Charo, porque me ha encantado. Sí, me ha parecido muy
muy bonita y además con, pues, muy enriquecedora. En muy pocas palabras has dicho mucho y eso me ha gustado. Y luego a mí me has sugerido, cuando dices que la intimidad es el arte de contar la vida o el arte de vivir contando la vida, me ha llegado a la cabeza el libro de García Márquez de Vivir para contarlo. Qué curioso. Sí, La autobiografía. sí. Y luego también otra de las cosas que me ha llegado a la cabeza es cuando has dicho que Carlos Castilla del Pino hablaba de intimidad como el almario. A mí me ha sugerido el alma, es decir, el alma metido en el armario, ¿no? Porque esa parte del alma, eso es muy individual de cada uno y además que conecta mucho con lo espiritual. Entonces, no sé, que ahí me parece que es una buena definición de lo que es la intimidad. Y bueno, te podría preguntar, pero yo prefiero dejarlo aquí porque como me ha gustado mucho y además me han surgido esas dos asociaciones, ¿no? Y yo creo que es interesante ahora que dices de surgir y también lo que decía Carlos de la metáfora. Hay una cosa que he aprendido con los años en terapia, que es cuando me arriesgo, cuando arriesgo, me salen metáforas y asociación de ideas que en mi vida diaria ni me las podía plantear. O sea, de repente asocio cosas que el paciente me está contando y cuando digo, le cuento, en vez de interpretar, le devuelvo una metáfora que se me está ocurriendo en ese momento, que estoy arriesgando. Es mucho más efectivo, mucho más, no digamos afectivo, no me gusta esa palabra, más creativo. Es más creativo porque es algo que surge de la emoción, no surge del intelecto. Hay una mezcla, la metáfora es como los cuentos infantiles, que te deja que pienses, te deja abierto el pensamiento. Y el cuento infantil también, sobre todo cuando dices, bueno, y mañana te contaré otra cosa, y pasado te contaré otra cosa, ¿no? Me estoy recordando a las 1001 noches, los cuentos de las 1001 noches. Y mañana seguimos. Recuerdo una frase que yo utilizo en esas situaciones, una palabra que dice, me ha surgido una idea loca, es lo que le suelo decir al paciente y no siempre, afortunadamente, no siempre acierto, porque también si aciertas siempre te conviertes en alguien temible, alguien persecutorio, pero bueno, muchas veces te dice el paciente, pues no es tan loca la idea, y eso da lugar a... Sí, pues fíjate, esa es una historia que me pasa a mí, que yo no les digo, he asociado, se me ocurre, o sea, siempre me doy cuenta que hablo desde una cierta duda, nunca desde una cierta seguridad, y es una duda que permite darle espacio al otro, ¿no? Para que el otro me diga, pues sí, pues no, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero me sale de forma natural. Yo creo que eso es algo que se va practicando con los años, ¿no? Por eso lo de impostor, es verdad que tener el sentimiento de impostor es algo que digamos, como que se va... Sí, algunos se creen hasta que les vamos a curar. Sí, no, pero escucha, el sentimiento ese de que no me merezco esto, de que soy un impostor, de que no debo estar aquí, es un sentimiento que poco a poco, a medida que cada vez tienes más experiencia de ti mismo, cada vez vas captando más las cosas de la vida. Es curioso cómo ese sentimiento va desapareciendo, pero lo interesante es que no desaparezca del todo, porque si no es como que pierdes la curiosidad, ¿no? Es cuando yo no quiero perderlo aunque cumpla años, ¿eh? No. Decía Mitchell, perdona, sí, que hay que conservar un poquito el alma virgen, un poquito, no del todo, porque entonces no. Sobre todo con la comparación del aguacate, me llamaba la atención que en mi cabeza esta intimidad, bueno, yo por lo que has dicho creo que se puede diferenciar como en una intimidad resultado y en una intimidad proceso, algo así como lo que hace falta para alcanzar. La intimidad da sus frutos. Y
lo comparaba, me venía una comparación con el proceso de individuación de la psicología analítica. De hecho, recordaba un dibujo de Jung en uno de sus libros muy parecido a un aguacate, mismo con la carne en el exterior. Y pensaba cómo ves tú, cómo encuentras, cómo se despliega en consulta este proceso de intimidad, y si tú, como decías en esta viñeta clínica, acostumbras a construir con tus pacientes este proceso y a eso mismo, de hasta qué fases atraviesas para enseñar al paciente a, fuera ya del espacio clínico, tener intimidad, como decías, con uno mismo o con otro. A ver, yo creo que es no enseño. O sea, yo parto de la base que nosotros trabajamos. Si tú hablas de fases, se me está ocurriendo, ¿eh? Si hablas de fases, yo parto siempre desde la incertidumbre. Es decir, yo como terapeuta trabajo desde la incertidumbre porque no sé a quién tengo delante, con mucho miedo, es verdad, pero con sentimiento de que tengo que hacer algo, que yo soy la responsable, que no me puedo dejar llevar por el miedo. Entonces, el paciente y yo vamos a construir juntos. O sea, yo le digo, tú y yo tenemos que trabajar juntos. Tú no puedes, intento que él o ella, es la persona, o sea, el paciente, si te digo el paciente, vamos, la persona que tengo delante, no intente alejarse. Es decir, para que te hagas una idea, si el paciente habla mucho en abstracto continuamente, si siempre tengo la sensación de que no está en la sesión, que me está dando un discurso, es como, imagínate esa persona que no te mira nunca a los ojos, por exagerar, ¿eh? Entonces, no estamos trabajando bien. O sea, trabajar bien significa poder decirle a ese paciente, creo que te defiendes demasiado, creo que no estás haciendo el trabajo, que no te estás implicando, creo que no deberíamos ir por ese camino. O sea, es una forma de señalar cosas al paciente sin que sentir que estás continuamente reprochándole, porque entonces no trabajas, y darle confianza para que él vaya encontrando el espacio, que él participa del proceso. Tú no eres, tú solo como terapeuta no puedes ir solo. Si vas solo, no estás trabajando al borde de la intimidad, no lo estás haciendo. Y él, a medida que él haga clics en su cabeza dentro de la relación, de nuestra relación terapéutica, lo irá aplicando a su vida diaria. ¿Sabes? Porque seguramente él actúa así en su vida diaria. O sea, la intimidad como una capacidad que se entrena también. Una capacidad que se entrena. Sí, que se puede entrenar. Sí, porque si una persona, por ejemplo, tiene un apego muy inseguro, es muy difícil que tenga una intimidad tranquila. O sea, ¿qué hará? O va en procesos de fusión y de alejamiento, ¿sabes? Entonces siempre eso hay que señalarlo para que aprenda a hacer de otra manera. Los patrones relacionales se ponen en juego. Entonces, yo muchas veces le digo al paciente, tú haces esto no porque no sepas hacerlo, es que no lo has hecho nunca. Entonces, ellos, a veces hay que hacer educación, entre comillas. Educación significa, tú estás defendiéndote o no te estás fiando de mí, no porque seas desconfiado por naturaleza, es porque has aprendido a ser desconfiado. Entonces, claro, si tú has funcionado siempre así, ahora te puedo demostrar que te puedes fiar de mí. Entonces, claro, ahí, ¿eso qué implica? Que como terapeuta puedes fallarle, pero lo que no puedes hacer es engañarle. Esa es una gran diferencia. ¿Me entiendes? O sea, si yo fallo a un paciente, es un enactment. O sea, yo le puedo dar marcha atrás y el paciente lo va a entender. Pero si yo le estoy engañando, eso es lo que también, una de las cosas que apunté en la presentación, que no sé si lo he dicho, lo he leído, es la autenticidad del terapeuta. Es fundamental para adquirir intimidad. Me ha recordado, Charo, el primer contacto con el paciente que te llega, paciente, señor, señora, y te dice eso de, bueno, yo la verdad es que no tengo mucha confianza en los psicólogos. Entonces, la respuesta que yo no sé a quién le robé, pero me encantó, es esa de, sus razones tendrá. Usted tendrá sus razones para no confiar sin más. Claro. A
habido una serie de comentarios maravillosa, excelente, aplausos. Jaime Coiro, de saludos desde Chile. ¿Cómo se construye la intimidad en terapia? Se me sale decir que se logra cuando hay suerte, ¿no? Es que si no hay intimidad, si no se trabaja al borde de la intimidad, no se trabaja, no se está trabajando. O sea, se trabaja, bueno, como decía Winnicott. O sea, Winnicott decía, a ver, cuando un paciente, lo decía más o menos así, cuando un paciente te aburre, es que está muy enfermo. Con lo cual no estás haciendo terapia, estás haciendo contención, estás haciendo sostén, estás haciendo ayuda. La terapia empezará cuando los dos podáis poneros a jugar, porque el espacio terapéutico es un espacio de juego, privado, de juego, que se podrá convertir en íntimo, pero no el espacio, sino la relación, cuando los dos juguemos. Y jugar significa ser espontáneo, jugar significa arriesgar, significa que a lo mejor no me gusta perder, pero lo que no voy a hacer es engañar. Lo que tengo que hacer es pensar que, ¿qué significa engañar? Significa no implicarse. Para un terapeuta engañar significa no implicarse. No implicarse. O sea, es mucho mejor decirle a un paciente, mira, no te puedo ver porque no me ocupo de estas cosas, porque somos incompatibles. Yo siempre les digo, vamos a vernos durante 3 sesiones para ver exactamente, no exactamente, pero casi exactamente, si podemos trabajar y qué necesidades tiene el paciente. Porque eso de que llegue el paciente y la primera sesión viene, yo no quiero hacer terapia, yo no quiero hacer terapia, digo, no, si yo no quiero que hagas terapia, es un poco como lo que dice Carlos, no me fío de los psicólogos. Tiene sus razones, a lo mejor es que ha tenido una mala experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué va a hacer terapia? Porque venga, a lo mejor ni lo puede hacer conmigo. Es interesante que sepamos que a lo mejor no podemos atender a un paciente. Sí. Es importantísimo. Y eso cuesta, esto cuesta aprenderlo. Nos cuesta asumir eso. Sí, Marta. Bueno, me ha gustado mucho también. Lo que me gusta mucho siempre contigo es cuando cuentas los casos. Porque yo te puedo imaginar perfectamente como terapeuta, cómo eres como terapeuta. Y me parece como generoso compartirlo, ¿sabes? Siempre aprendo un montón cuando cuentas los casos. Entonces, mientras que estabas haciendo la charla, yo hacía un poco de asociación libre y me estaba acordando de una paciente que es increíblemente tímida. Y entonces, como a mí me resulta dificilísimo a veces cuando me relaciono con ella o cuando intento indagar, porque me cuesta mucho, o sea, siento que enseguida, o tengo mucha precaución porque siento que enseguida la podría invadir. Y entonces también ahí también me asusto, porque entonces pienso que por miedo a no invadirla, entonces de pronto me retraigo y entonces la abandono un poco. Entonces, como me resulta un poco difícil reconciliar las dos cosas, y creo que eso tiene que ver con la intimidad de ella, ¿no? Entonces, bueno... Que ella no te deja entrar en tu intimidad, que ella no te deja. Hay una zona muy oscura, hay una zona donde es muy difícil entrar, pero creo que también contribuye el no entrar, el que yo no pueda entrar, a que yo tengo miedo de dañarla. Y también tengo miedo de entonces frenarme demasiado y abandonarla. O sea, me resulta muy difícil conciliar esas dos cosas. Claro, a lo cosas. mejor ese miedo, pero fíjate por de dónde te vendrá a ti ese miedo, porque algo pasa ahí. Seguramente su madre, su padre, las personas que la cuidaron hicieron lo mismo con ella, la abandonaron, ¿sabes? Y a lo mejor sin darte cuenta tú puedes llegar a abandonarla igual, claro, porque ella se defiende para que nadie se acerque mucho. Entonces ahí yo creo que si descubres un poco de dónde viene el miedo que tiene, el miedo lo tiene ella. Si tú tienes miedo es que ella también tiene miedo. Yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Miedo tú crees más al abandono que a la invasión? Si una persona tiene miedo al abandono es porque tiene miedo a entregarse por si la abandonan. O sea, yo creo que va unido. O sea, tiene miedo a entregarse, para ella entregarse significa fundirse y luego que la abandonen. Seguramente ha tenido esa experiencia, seguro. Porque una persona que tiene miedo es porque ya ha pasado por ese miedo, seguro. Investiga eso, a lo mejor te toca acercarte, aunque sea poco a poco,
había algún comentario de Gemma Recio. Dice, felicitaciones, excelente, agradezco la oportunidad de poder participar con tan buenas actividades. Felicitaciones al equipo. Jaime Coiro tenía una segunda parte de su intervención, era especialmente cuando relatos íntimos son parte esencial de vivencias traumáticas. Decía cómo llegar a la intimidad en esas situaciones. Claro, en las situaciones traumáticas, que es lo que nos vamos a encontrar en terapia constantemente, primero, sobre todo, vamos a tener que hacernos cargo de que esa persona tiene que confiar en nosotros, para poder abrirse. Tendrá que ir bajando las defensas y no las va a bajar si no conseguimos. O sea, yo te diría, Jaime, que lo primero que yo haría sería no tener prisa por resolver el trauma, sino por ver cómo han tratado ese trauma, qué ha ocurrido después del trauma. Casi me iría primero por ese lado. La acogida que ha recibido después de sufrir el trauma. Claro, qué acogida ha tenido, qué es lo que ha pasado y después ya se va entrando poco a poco, se va adquiriendo la confianza para luego ya poder entrar hurgar la herida. Ruth MR a todos, metáforas co-creadas entre terapeuta y paciente. Pues sí. Sí, las metáforas siempre son, te las transmite el paciente, vamos, te las pone en bandeja. Yo creo que pone la emoción y nosotros ponemos las palabras. Eso, más o menos es lo mismo. Cata te da las gracias, Cata Munar, gracias por tu exposición. Cata, hoy hace tiempo que no nos vemos. Cata. Elena Revuelta, excelente, muchas gracias. Jaime Coiro, muchísimas gracias por la charla y las aclaradoras respuestas. De momento, de nuestros amigos de fuera no tenemos más comunicaciones. Muy bien, pues yo creo, la verdad, ¿sabéis qué me pasa con las conferencias y con las charlas y con las clases? Que se aprende muchísimo. Sí. Se aprende un montón, porque me encanta muchas veces escribir, solamente uno no sabe lo que va a escribir. Cuando se pone a escribir es como el que se pone a andar. Dice, yo no sé andar en bici. Muchas pacientes me dicen, ¿y cómo hago esto? Digo, pues mira, como cuando vas a ir en bici, que dices, no sé ir en bici, y te pones tienes que montar en bici para aprender, pues dándote golpes. Entonces, a mí me encanta las conferencias del caos. Yo muchas veces pienso, a ver, ¿cuál es mi experiencia? ¿Qué lecturas me interesan? Y empiezo a crear algo, ¿no? Y es muy divertido, la verdad. Yo recomiendo a todos los alumnos que escriban sus textos, que escriban cosas, que hagan reseñas, porque de la escritura se aprende mucho. De lo que me cuesta más es apuntar cuando estoy viendo a un paciente. Eso me cuesta muchísimo, porque me pierdo muchas cosas. Y bueno, intento apuntarlo luego, pero escribir es fundamental. Así que os lo agradezco muchísimo. No sé si queréis que sigamos, yo pensando en el... Yo tenía un apunte. Pero un apunte no, una... Bien. No sé, una mínimo. No sé muy bien. Es que antes cuando estabas hablando de lo de la intimidad y la violación a la intimidad, una de las maneras que me había venido a mi cabeza, también a raíz de un paciente sobre todo, de cómo a veces esa intimidad la puedes transgredir con los sincericidios. ¿Y qué estás pensando? Sincericidio. Sí, los sincericidios, cuando de repente tengo un paciente que toda su vida, ya bastante mayor, ahora me comenta cómo se ha cansado de hacer caso del resto, no ha tenido voz y ahora está muy reactivo, siendo muy sincero, ¿no? Un poco, esto no sería un poco como contrafóbico. A mí me suena más agresivo, ¿no? Bueno, claro, con mucha agresividad. Entonces, como al final esa sinceridad acerca de tú hablando de la vida de ese otro o tú poniéndole palabras a ese otro de esto es, eres un intransigente, un ejemplo tal cual, ¿no? Por no estar de acuerdo, que al final el intransigente pecaba de ser él, ¿no? Al final digo, claro, me recordaba esto porque pensaba,
quizás estás invadiendo una parte suya, que es su intimidad, que es como él se quiere contar, como él quiere contar su propia experiencia, y lo va a sentir como una invasión. Entonces, pues, no sé, simplemente como me estaba viniendo ahí, no sé si tendría mucho que ver, pero... Pero no entiendo muy bien lo de ser muy sincero con invadir su intimidad. Ser sincero sin empatía. Al final Sí. yo entiendo que esos Eso, sincericidios sin Tú empatía... lo que eres una enana, porque eres una enana. Porque yo te lo digo porque sinceramente te lo digo, es decir, porque no te das cuenta. Pero son agresiones. Claro, es decir, por eso es el Pero están hablando de sincericidio. ti, ¿no? De tu intimidad, de algo, o de algo que tú puedes contar, aunque la intimidad no se cuente, ¿no? Pero Pero ¿quién te lo dice a ti? ¿Él te lo dice a ti o se lo dice a la gente? No, te lo dice a ti cuando tú le dices algo. o sea, me lo cuenta a mí sobre otras personas, ¿no? Pero sí, se lo dice a la gente. Claro. Como a veces, por intentar, aparentemente, yo te voy a ayudar con este comentario porque lo que quiero es que te des cuenta de cómo eres, de algo tuyo, pero que al final, claro, es agresivo, pero que entiendo que es muy no sé, me ha venido a la cabeza como violación de intimidad también, Claro. ¿no? Violación de tu propia identidad, Claro. de cómo al final ese sincericidio que llamo o se llama... Claro, no hacer tú también mira que es difícil la palabrita, sincericidio. ¿no? Sí, es que lo O sea, hace poco me pareció muy bueno. Es que me parece difícil de pronunciar, pero escucha, lo que no puedes hacer tú es lo mismo que hace él. O sea, Claro. es hacer el sincericidio. Claro. O sea, tú lo que tendrás que hacer es justo lo contrario. Él no entrar, o sea, claro, puedes hacer ahí una identificación con él sin darte cuenta y caer en lo mismo que hace él, ¿no? Esa sería la violación de la intimidad. También. O, Pues caería en yo también violar su propia... no, yo creo que ahí caerías no, yo creo que ahí caerías en que no se cree ningún tipo de intimidad. Claro. Sí. ¿Me entiendes? O sea, él hace sus, no me sé la palabrita, es sincero y tú eres sincera. ¿Y dónde está la interacción? No hay interacción posible, no hay encuentro. Entonces, la intimidad implica, o sea, violar la intimidad es, como terapeuta es muy difícil si tú te escuchas a ti mismo, sabes qué sentimiento qué sentimiento te transmite este hombre cuando te habla. Te pone de los nervios. Sí, por de la rechazo, respuesta, de rechazo. ¿no? De rechazo. Venga, sí. Entonces tú puedes devolverle ese rechazo, eso es violar su intimidad, ¿no? Sin embargo, si tú aguantas eso, aguantas el tipo, porque yo entiendo que debe ser un paciente que hay que aguantar el tipo, a lo mejor encuentras la manera de devolverle algo que le haga el clic, ¿sabes? Pero tendrás que pasar por ese sentimiento, Sí. o sea, si no, es muy difícil. Porque si no vais a estar los dos, uno en cada lado. Creo, no sé si te ayudo. Sí. Ha habido más intervenciones de felicitación, agradecimiento de Celia Arroyo, de Ana Laura D'Agostino. Pues vamos a leer la de Dafne. De Charo, qué gusto poder escucharte de nuevo, me ha encantado la presentación, muchas gracias, saludos desde México a todos los de ahora. Sí, estuvo el año pasado aquí, compatriotas vuestras de México. Bueno, pues yo creo que vamos a ir terminando para tener tiempo de llegar a casa antes del toque de queda, sin que nos llame la atención. Muchas gracias, Charo, ha sido magnífica tu presentación y tu debate posterior.